Hay muchas citas donde Jesús se refirió al Pentateuco diciendo, como dijo Moisés, y cita, ¿verdad?, prácticamente los libros de la Biblia. O sea, hasta Jesús mismo dijo con sus propios labios que Moisés es el escritor del Pentateuco, y en este caso, Éxodo fue escrito por Moisés. Éxodo tiene el propósito, el norte de registrar las palabras de Dios. Yo sé que esto para hacer un propósito de un libro suena demasiado breve y demasiado simple, pero ya luego me van a entender a lo que me refiero. Éxodo tiene el propósito de registrar las palabras de Dios. ¿De dónde aparece el nombre de Éxodo, verdad? El nombre de Éxodo significa salida. Y este nombre aparece haciendo énfasis al tema de la huida de Israel del lugar donde ellos estaban siendo cautivos, en este caso de Egipto, ¿verdad? En este caso sería la liberación de Israel de Egipto. Si recuerdan la predicación también del sábado pasado, el libro de Génesis tiene una narrativa que tiene que ver con la creación. Luego de la narrativa de la creación se observa la forma en la que Dios está ordenando el caos en el cual el mundo se halla a través de la redención, a través de su pacto. Y en algún momento en particular del libro la historia empieza a tornarse alrededor de los patriarcas, que son los receptores del pacto de Dios para con ellos. En este caso empezamos desde Abraham como receptor, ¿verdad?, del pacto de Dios. Después claramente de Noé, y en estos patriarcas tenemos a Abraham, luego tenemos a Isaac, luego tenemos a Jacob, que a Jacob se le cambia el nombre en algún momento de la historia y se le pone por nombre Israel, que Israel tiene 12 hijos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, una hija mujer, que sería el número 13, y en este caso de estos hijos de Jacob, nosotros también podemos observar cómo hay un evento en particular que marca el declive del libro de Génesis, y este evento es cuando los hijos de Jacob venden, ¿verdad?, a uno de sus hermanos. ¿A quién vendieron? A José. ¿Y José a dónde fue a parar? A Egipto. Muy bien, muchachos. Ve, así tienen que responder en el juego. Y no respondieron nada de esto. José, el libro de Génesis termina entonces con José, sí, ese fue Génesis. El libro de Génesis termina con José en Egipto, y hasta ese momento José próspero, ¿verdad? A José le fue bien en Egipto. José halló gracia delante de los ojos de Faraón, lo pusieron en un cargo importante por haber revelado el sueño de Faraón. Empezó a administrar los recursos de Egipto, e incluso se le dio la oportunidad de beneficiar a su propia familia, incluso darles un terreno específico llamado Gosén, donde estaban los israelitas disfrutando de ese tiempo de paz. Pero el libro de Éxodo inicia dando un giro completo a la historia. Hubo un momento en el cual llegó un faraón que no conocía a José, y empezó a ver que los israelitas, ya viviendo en Egipto y trabajando en Egipto y teniendo toda su vida en Egipto, empezó a ver a Israel como una amenaza y empezó a tratarlos duramente, precisamente por esta amenaza. Y en este contexto Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Si bien es cierto, el bosquejo podría elaborarse de una forma en términos muy precisos, ¿verdad? De una forma muy elaborada se podría observar un bosquejo del libro de Éxodo. Yo quisiera presentarlo hoy de una manera básica. ¿Cómo podríamos bosquejear básicamente el libro de Éxodo? De una forma simple. Yo creo que sería muy útil entender el libro de Éxodo de la siguiente forma: antes, durante y después, ¿verdad? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Antes, durante y después. Para entender antes, durante y después tenemos que sitiarnos en un durante, en un hoy. ¿Y cuál sería el hoy en Éxodo? Moisés recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ese sería el hoy. ¿Qué pasó antes? Bueno, fueron liberados de Egipto por la poderosa mano de Dios. ¿Y qué pasará después? Las palabras de Dios serían la guía para el camino que llega a Canaán, que es la tierra prometida. ¿Me voy a entender, muchachos? Entonces, el antes sería Egipto, el durante sería el monte Sinaí, y el después sería el camino a Canaán. Y así, en puntos geográficos, nosotros podemos bosquejear el libro de Éxodo, de hecho con capítulos específicos.
El antes sería del capítulo 1 al capítulo 17, todo el relato de la forma en la que Moisés fue preservado por Dios, de la forma en la que Moisés creció siendo hijo de la hija de Faraón, de la forma en la que Moisés fue llamado para liberar al pueblo, de la forma en la que Moisés huyó eventualmente porque pensó que corría riesgo su vida, de la forma en la que Moisés fue atraído de nuevo por Dios a Egipto, de la forma en la que Moisés se presentó con su hermano Aarón delante de Faraón diciendo, deja a mi pueblo ir para que adoremos al Señor, y de la forma en la que Dios también demostró su mano poderosa a través de las 10 plagas para juzgar a Faraón, que tenía un corazón endurecido por la mano de Dios. De hecho, esas 10 plagas muestran su poder de una forma súper interesante. Esto no tengo el tiempo para elaborarlo en una prédica como esta, puesto que estoy predicando de todo el libro de Éxodo. Pero usted lo puede buscar ya más información en su casa. Pero cada una de las plagas es un juicio a un dios egipcio, ¿verdad? Ustedes saben que los egipcios, por ejemplo, adoraban al río Nilo, ¿verdad? Y en este caso, ver una plaga en la que el río se convierte en sangre es una forma en la que se le está diciendo, ustedes están creyendo en un Dios que es más débil que Jehová. Y así cada una de las plagas es un juicio contra un Dios egipcio. Entonces el antes, del capítulo 1 al versículo 17, del capítulo 1 al capítulo 17, el durante, en ese momento, en el monte Sinaí, podríamos decir que los capítulos son 18, 19 y 20. Y estos 3 capítulos nos sirven como el centro del libro de Éxodo. El momento, el hoy, el durante, es el punto clímax de la historia del libro de Éxodo. Y el después, la conclusión del libro de Éxodo, sería el capítulo 21 al capítulo 40, y es la forma en la que nosotros vemos las órdenes, la aplicación de la ley, las especificaciones para que al pueblo le vaya bien cuando llegue a Canaán, y cómo el camino a Canaán debería ser regido por la palabra hablada de Dios. Antes, durante y después. ¿Dónde está el énfasis? En el durante, en la promulgación del pacto. El pacto fue la razón de salir de Egipto. Fue la razón de salir de Egipto. Jehová habló y dijo, yo quiero que dejen salir a mi pueblo para cumplir mi pacto. El pacto fue la razón de salir de Egipto. Y el pacto es la letra que se debe obedecer una vez que vayan caminando hacia Canaán y que lleguen a Canaán. Entonces el pacto es el punto clímax del libro. Hay algunos elementos que distinguen, y ya casi voy a volverme a este bosquejo y vamos a elaborarlo de una forma más concisa. Antes me quiero también detener en algunos elementos que distinguen progresivamente el libro de Éxodo. Digo progresivamente porque si usted va leyendo de Génesis a Éxodo, hay algunas verdades que se presentan en Éxodo que no las habíamos visto en Génesis. ¿Sí? Voy a preguntarlo de nuevo, yo creo que ya lo pregunté la semana pasada. ¿Cuántos están haciendo la lectura cronológica anual de la Biblia? Levante la mano, sí, hay varios. Bueno, excelente, sigan adelante. La semana pasada hay más manos, ¿ya se cansaron? No se cansen, no han llegado números. Cuando usted ve la forma en la que Génesis inicia, hay algunas verdades que se van mostrando en Éxodo que no estaban en Génesis. Y estos son aspectos que distinguen al libro de Éxodo. Como por ejemplo, el nombre de Dios. En este caso, cómo Dios dice que Moisés debería hablar delante de Faraón. ¿Quién dice que me envió a llamar y envió a pedirle al pueblo que saliera de Egipto? Si ellos me preguntan, ¿quién digo? Bueno, Jehová dice, yo soy, te ha enviado. Esto en alguna forma en nosotros, en nuestro idioma, en el español, nosotros lo pronunciamos como Jehová, ¿verdad? Ese yo soy, por una construcción gramatical. Realmente Jehová, Jehová como tal es algo que nosotros tenemos en español y una conjunción de nombres. El nombre Jehová termina siendo un mix, una mezcla, ¿verdad? De el nombre Adonai con el tetragramatón hebreo. ¿Han visto en algunos salmos YHWH? ¿Verdad? Esa es la forma en la que ese tetragramatón se combina con las vocales de Adonai y dan como resultado Jehová, ¿verdad? Pero él se da a conocer con el nombre, ¿verdad? Yo soy, te ha enviado. Otro aspecto que distingue al libro de Éxodo es que el contexto no es un contexto de prosperidad. Génesis termina con un contexto de prosperidad, Éxodo no. Éxodo empieza con un contexto de lamento, con un contexto de esclavitud, con un contexto de lucha. Y también en Éxodo nosotros vemos el patrón que observamos en el libro de Génesis.
Génesis 1:1 inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2 luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Emanuel, cuando estaba predicando el sábado pasado, nos hablaba cómo el libro de Génesis es también una forma en la que ese desorden es ordenado por Dios. El desorden moral, el desorden espiritual. No solamente la creación, sino eventualmente toda la narrativa. Bueno, en el libro de Éxodo nosotros también vemos ese patrón. Dios está ordenando el caos porque Él es poderoso para redimir. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo ordenó Dios las cosas en Génesis? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios para ordenar las cosas en Génesis 1? Habló. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios para ordenar el caos? Habló. En el libro de Éxodo, Dios hace exactamente lo mismo. En el caos, en el desorden, en el vacío en el que vive el pueblo de Israel siendo esclavos de Egipto, Dios habló. ¿Qué habló Dios? Su pacto, su ley. Esto es súper interesante, porque les voy a decir también algo que es muy, muy necesario para comprender el libro de Éxodo. La palabra creativa de Dios, cuando digo creativo, no me estoy refiriendo a que Dios, no sé, es muy habilidoso en artes. No. Cuando digo creativo me estoy refiriendo a la palabra que creó. La palabra creativa, la palabra que hizo todo, también puede ser palabra recordada o registrada. Esto es lo que demuestra el libro de Éxodo. El mismo poder que creó todo, ese mismo poder puede ser registrado en letras. Puede ser escrito y puede ser algo memorable para repetirlo, para estudiarlo, para leerlo. Y Dios lo demostró al dar la misma palabra que creó los cielos y la tierra en tablas, escritas, para que el pueblo las recordara. Hay algo interesante también y distinguible del libro de Éxodo, es que el autor, Moisés, es presentado desde sus fallas y sus incapacidades. Vamos a ver, si usted es el responsable de escribir un libro que contenga su propia biografía, usted pondría aquellas cosas que le avergüenzan. Usted. No le estoy diciendo que alguien externo o ajeno a usted escriba algo de su biografía, sino usted mismo es el encargado de escribir su propia vida. Un libro que va a leer prácticamente todo el mundo conocido. ¿Qué escribiría usted de usted mismo? Moisés escribió de sí mismo que él era tartamudo, que él era incapaz, que él era asesino, que él era cobarde. Bueno, ya tocará en otro libro que no es Éxodo, que él escribió, y Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y ahí hay algunos memes, ¿verdad? Poniéndole la medalla a sí mismo. Pero bueno, Moisés, el hombre que tiene todas sus fallas e incapacidades, su tartamudez, su cobardía, su forma áspera de reaccionar a las circunstancias. Incluso se declara en el libro de Génesis, y eso es un detalle que a veces no se hace énfasis en él, en el libro de Éxodo, perdón, se declara en el libro de Éxodo que Moisés era el menor entre Aarón y Moisés. Y casi nunca nos detenemos en ese detalle. ¿Por qué es importante? Porque se sigue un patrón que proviene desde los patriarcas del libro de Génesis, ¿verdad? ¿Se recuerdan los hijos de Abraham? ¿Quiénes fueron? Menciónenme los dos primeros hijos de Abraham, muchachos. Ismael e Isaac. ¿Quién era el mayor? Ismael. ¿Y quién sirvió a quién? Ismael iba a servir a Isaac. Luego de Isaac, ¿quiénes son sus dos hijos primeros? Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y quién iba a servir a quién? Esaú iba a servir a Jacob. Y Jacob, ¿quiénes fueron sus hijos? ¿Quién fue el menor de sus hijos? Benjamín, pero en algún contexto en particular, antes de que Benjamín naciera, José.
¿Y cuál fue el sueño que José tuvo? Que sus hijos, que sus hermanos se iban a inclinar y le iban a adorar. Hay un patrón allí. Aquello que es considerado como menor es exaltado como parte importante del pacto, es exaltado como algo mayor, como algo capaz. Bueno, en este caso, Moisés, que es tartamudo, que es menor que Aarón, en algún momento del libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés: yo te he puesto por Dios de Aarón. O sea, yo te he puesto a ti por autoridad sobre tu hermano. Vaya con su hermano delante de Faraón y diga las cosas que yo le voy a mandar que usted tiene que decir. Y usted, Moisés, no me importa que sea el menor, no me importa que sea tartamudo, no me importa todas las incapacidades y las excusas que usted tiene, usted va a ir. Esto apunta a algo mucho más grande. Alguien que sería visto como menor sería suficiente para liberar y para redimir. Y ese alguien tiene nombre en el Nuevo Testamento. Y es Jesucristo, nacido en Belén, esa pequeña ciudad. Jesucristo que viene de Nazaret y que algún hombre en algún momento preguntó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, salió el que redimió el mundo. Y ahora que estoy hablando de redención, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay algo importante en las distinciones del libro de la introducción, en las distinciones del libro de Éxodo, y sería la introducción al término redención. Y le voy a pedir, y ahora sí, al fin, vamos a abrir nuestras Biblias, que me acompañe a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Redención como término. Esto que voy a mencionar es importante para el resto del año, ¿verdad? Lo estoy diciendo desde ya. Hay algo que se hace en la teología bíblica que se llama, en la hermenéutica, o sea, la forma en la que nosotros interpretamos la Biblia, que se llama la ley de la primera mención. ¿A qué nos referimos con la ley de la primera mención? Que usualmente las palabras en la Biblia significan o tienen acepciones muy semejantes al significado de la primera vez en la que aparece esa palabra en toda la Biblia. Voy a ponerles un ejemplo. La palabra conocer. Para nosotros los ticos es: ay, sí, yo conozco a fulano de tal. Y nunca en su vida le he hablado, pero usted dice que lo conoce. No, en la Biblia el término conocer es un término de muchísima intimidad. Tanto así que la primera vez que aparece la palabra conocer se refiere a: y Adán conoció a su mujer Eva y dieron a luz. ¿Ah? ¿No doy a entender? Tenía que ver incluso con la intimidad sexual. Era un conocimiento profundo. Y esta forma, entonces, esta acepción de la palabra conocer debería también bañar el término conocer en toda la Biblia, y a eso es a lo que llamamos ley de la primera mención. Bueno, cuando nosotros vemos el término redención en Éxodo, tiene un significado muy, muy útil que a nosotros nos puede servir. Éxodo capítulo 13. Vean lo que dice versículo 1 y 2 primeramente y luego saltamos a otros. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame a todo primogénito. ¿Por qué los primogénitos? Porque en las 10 plagas sucedió algo majestuoso. La culminación de las 10 plagas fue la demostración del poder de Dios, haciendo lo siguiente: matando a todos los primogénitos, tanto animales como seres humanos, que estaban en Egipto. Pero solo sobrevivieron ¿quiénes? El ángel de la muerte pasó por las casas. ¿Y quiénes sobrevivieron? Aquellos que cumplieron al pie de la letra la orden que Dios había dado. Van a sacrificar un cordero, van a usarlo para cenar esa noche, y con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de las puertas de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte pase, en ese último juicio de los 10 contra Faraón, el ángel de la muerte pasará de lejos aquellas casas donde los dinteles de las puertas están bañados de sangre. Y a partir de allí se hace una memoria a los primogénitos, aquellos primogénitos que sobrevivieron por la sangre pintada en las puertas de sus casas. Y este memorial se está hablando en esta consagración. Dice Dios entonces: conságrame a todo primogénito. Saltamos al versículo 11, donde dice lo siguiente: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, la tierra prometida, Canaán,
como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, es decir, todo que nace primero, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿A qué se está refiriendo con esto de serán de Jehová? Sacrificio, holocausto. Eran animales que iban a ser sacrificados como ofrenda a Dios, recordando la forma en la que Dios había salvado a los primogénitos. Sigue diciendo, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Aquí ya aparece la palabra redención. Y Dios dice, no quiero un asno, quiero un cordero. Así que, si el asno tiene un primogénito, no me traiga el asno. Redima el asno con un cordero. ¿Me siguieron, muchachos? ¿Sí o no? Dios no quiere un asno, Dios quería un cordero. Esto está apuntando a algo más grande. Recuerden, en el Nuevo Testamento esto va a tener explicación. También redimirás a los primogénitos de tus hijos. Y ahí entonces, mientras estamos leyendo el contexto, decimos, ojo, un momento. Si redimir significa que tenemos que hacer un sacrificio de los primogénitos, o sea, si tengo un corderito y el corderito por primera vez da a luz a otro corderito, yo tengo que matar a este corderito como una ofrenda a Dios. ¿Qué pasa cuando mi esposa me dé mi primer hijo? ¿Qué pasa? Deberían matarlo sus padres judíos por cumplir el memorial que Dios está estableciendo acá. No, dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová me sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Esta redención está hablando de un pago. Un pago. Ya usted podría estudiar más detalles de esto cuando en otros libros del Pentateuco se hace especificaciones del costo monetario que implicaba este pago. O sea, si a mí me nace de primero un hijo varón, yo tengo el deber de ir y pagar la redención de mi hijo. ¿Están empezando a conectar a qué apunta esto? La redención está ligada a un pago y a la necesidad de un sacrificio. Se entiende la redención como pago y se entiende en el contexto de redención la necesidad de un sacrificio. Cuando nosotros decimos hemos sido redimidos, ¿a qué nos referimos? A que yo debía morir, pero alguien pagó lo que yo debía hacer. ¿Quién? El Cordero Pascual, que con su sangre pintó los dinteles de mi corazón para que el ángel de la muerte pase de lejos. El primogénito de la creación, quien se dio a sí mismo en rescate por muchos. ¿Por quiénes? Por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Cuando nosotros estudiamos Éxodo y vemos todas estas órdenes, podemos verlo como algo ridículo. ¿Para qué Dios pide tanta cosa? Pero recuerden que Dios está pensando en algo más grande. Él quiere que cuando vean a Cristo crucificado, piensen en lo que Él había prometido en su pacto. Redención, liberación. Volviendo un poco al bosquejo, el antes, el durante y el después, podemos entenderlo de la siguiente forma. En el antes hay redención a través del sacrificio de un cordero cuya sangre sirve para pintar las puertas, y esto se conmemora en la Pascua. En el durante hay una promulgación de responsabilidades del pueblo frente al pacto de Dios, 10 mandamientos, y esto se observa en las tablas. Y en el después hay una especificación del estilo de vida del pueblo que acepta el pacto en santidad, en obediencia y en justicia.
Hasta en el más mínimo detalle ellos deben ser obedientes. En el tabernáculo, cuando vayan a clavar los clavos que van a sostener la tela del techo, clávenlos de la siguiente forma. Hasta en esos detalles Dios dio directrices. Y en el antes y en el durante y en el después nosotros también podemos ver a Cristo. En el antes, Cristo es el sacrificio inmolado, cuya sangre es el precio para redimir. En el durante, y en esto vamos a hacer énfasis más adelante, Cristo es la palabra del Padre dada al mundo en el monte. Así como en el monte Sinaí se dio la palabra escrita, Cristo Jesús es la palabra que Dios dio al mundo. Así como le llama Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, logos, palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Cristo es la palabra. Y en el después, Cristo es nuestra justicia, porque nosotros somos incapaces de obedecer al pie de la letra las especificaciones de la ley, pero Cristo vino a cumplir al pie de la letra y ser nuestra justicia. La redención está precedida de la palabra, la ley es la palabra, el orden del pueblo se halla en la palabra, y como lo dije antes, la palabra creativa, la palabra que creó en Génesis 1, es una palabra que puede ser entonces recordada o registrada. Dios habló y el mundo fue hecho. ¿Se dan cuenta de eso, muchachos? Dios habló y el mundo fue hecho. ¿Tiene la palabra de Dios poder? Pues claro, yo vuelvo a ver el mundo, veo la majestuosidad de la creación y entiendo que esto fue creado porque Dios habló. Bueno, le digo algo, ese mismo poder está aquí. Y eso es lo que el libro de Éxodo nos está tratando de decir. La palabra creativa puede ser registrada, puede ser escrita. La misma palabra que creó en Génesis 1 es la palabra que Dios escribió con su propio dedo en tablas y se las entregó a Moisés. Y ese poder se encuentra aquí. Y nosotros hacemos bien en meditar en esta palabra entonces, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Dónde está la gloria del pacto? Lo glorioso, lo interesante, lo bello de que Dios haya hecho un pacto con su pueblo. Y a este pacto le llamemos ley. ¿Dónde está la gloria de esto? En lo siguiente: Dios habló con su pueblo. ¿Cómo era la vida en el Edén? Una íntima comunión entre Dios y la humanidad. Pero Adán y Eva cayeron y cortaron esa comunión. Aquella voz que se oía en el huerto, esa comunión constante que podían tener Adán y Eva en ese precioso huerto en el que habían sido puestos, fue rota por la caída, por la desobediencia, por el pecado. La comunión se partió y ahora el hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero aún así el Dios misericordioso sigue hablando a algunos hombres, dándole las instrucciones para que guíen a los demás de su pueblo, para que se acerquen al Dios Todopoderoso. El Dios misericordioso le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, y ahora el Dios misericordioso le está hablando a Moisés, pero le está hablando de una forma que no lo había hecho así antes con nadie. No solamente le está hablando, le está dando sus palabras escritas, para que el pueblo recuerde la palabra de Dios. Dios habla, y esta es la maravilla del pacto. Dios habla. Dios no permanece callado ante la necesidad del ser humano. Cosa que los agnósticos creen. Y lo ilustran de la siguiente forma: la creación, el mundo, es como un reloj suizo. El autor hizo el reloj de la manera más precisa y lógica posible, pero una vez que el reloj está funcionando, ya no va a dejar de funcionar. Puede funcionar por sí solo, por tanto, el autor se va y se desentiende de su reloj. Los agnósticos ven así la creación, creen en un ser poderoso. ¿Por qué? Y lo digo con todo respeto, el ateísmo es ridículo, en el sentido en que no hay ninguna forma racional y lógica de pensar en la ausencia de Dios al ver la complejidad del mundo, ¿verdad? Aquí hay ingenieros o estudiantes de ingeniería que saben que todo lo complejo tiene que ser creado a través o por medio de una mente capaz, de una mente inteligente. Por tanto, en este sentido, el ateísmo es ridículo. No se dejen engañar por la intelectualidad de algunos académicos y profesores que se ponen como los más inteligentes. No, eso es ridículo.
Pensar que algo complejo es creado de la nada es ridículo. Ahora entonces, la respuesta a esa ridiculez por parte de un corazón escéptico, ¿cuál es? El agnosticismo. Bueno, afirmemos que sí es cierto. Puede que haya un Dios, sí, pero no sabemos quién es, no sabemos qué hace. Lo único que sabemos es que creó todas las cosas y que luego se desentendió de su creación y por tanto yo puedo vivir aislado de aquello que llamen Dios. El Dios de Éxodo no es ese. El Dios de Éxodo es un Dios que intervino con su creación, que se involucró hasta en el más profundo detalle de su pueblo y que, lo más importante, habló. Dios habló. Y esto es lo precioso del pacto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo habló Dios? A través de Jesucristo. Dios habló a través de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de Deuteronomio 18. Acompáñame un momento, aunque no estamos estudiando Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio también está escrito en contexto mosaico, o sea, este texto es Dios hablando con Moisés. Le está diciendo, así como usted, Moisés, en algún momento voy a levantar a alguien que va a hablar mis palabras al pueblo. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo vino al mundo enviado por Dios para hablar las palabras del Padre. En el antes estábamos nosotros siendo esclavos del mundo, siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de la concupiscencia. En el durante, Cristo se revela como la palabra de Dios pronunciada al mundo entero. Y en el después, su palabra que vino al mundo sigue guiando al pueblo, siendo la justicia del pueblo en sus corazones. El clímax está ¿dónde? En un lugar. El clímax está en el monte. En Éxodo, en el monte Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento, ¿en cuál monte? En el monte de la transfiguración. Le voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. No pierdan de vista la escena de Éxodo capítulo 18, 19 y 20, donde Dios en el monte hablando con Moisés le está dando las leyes. El pueblo debajo está con temor, están temblando y temerosos porque se oye el gran estruendo de Dios hablando con su pueblo. Pero Moisés está en la intimidad con el Padre hablando y escuchando las palabras que él tiene que comunicarle a su pueblo. A tal punto que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no solamente habla, sino que registra su palabra hablada en letras, en las tablas. Y Moisés es capaz de poder bajar y hablar las palabras a su pueblo. Teniendo en cuenta ese contexto de Éxodo, vean lo que está en Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No todos subieron, solo ellos, al igual que en Éxodo, solo Moisés. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. A Moisés también le sucedió esto. ¿Se recuerdan? ¿Y se recuerdan las palabras de Deuteronomio 18, 18? Les voy a levantar otro profeta como tú y él hablará las palabras. Versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, 2 testigos del pacto que Dios había hecho con el pueblo. Moisés como testigo del pacto mosaico, Elías como testigo de la voz de los profetas.
Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la muerte de Jesús, de la crucifixión. Y Pedro y los que estaban con él, estaban con él vendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Imagínense a estos tres hombres, Jacobo, Pedro y Juan, arriba del monte, viendo a Jesús con su rostro resplandeciente y viendo a Moisés y a Elías y sabiendo que son ellos. Versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Diría un tico, cuidado falla, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser algo bueno? Los está poniendo en un lugar de demasiado privilegio. Dice: y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, ¿se recuerdan? Yo siempre lo he dicho que Pedro no tenía filtro, ¿verdad? ¿Han hecho alguna vez café y se les olvidó ponerle filtro? Así era Pedro, ¿verdad? Salía el petróleo. Pedro no tenía filtro. Y en su momento dice, él no sabía lo que estaba diciendo, pero dice: Maestro, para nosotros es bueno estar aquí, vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para usted. ¿Qué está haciendo Pedro con eso? Equiparando a Jesús al nivel de Elías y Moisés. Pero ¿qué sucede inmediatamente? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él que oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al igual que en el monte Sinaí, Dios dio sus palabras al mundo. Pero esta vez no en tablas de piedra. Esta vez en la figura del Hijo. Cristo es la palabra de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, muchachos? Cristo es la palabra de Dios. Igual que lo que pasó en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Moisés bajó con las tablas, gozoso. Pero cuando bajó, ¿qué vio que estaba haciendo el pueblo? Estaban siendo idólatras. Estaban adorando un becerro de oro que no debían haber adorado. Aarón mismo se los había fabricado con los aretes de las mujeres. ¿Y qué hizo Moisés al respecto? Quebró las tablas. De la misma forma, Jesús descendió de ese monte de la transfiguración y descendió para ver una humanidad pecadora gozándose en la idolatría. Y esa palabra que Dios dio al mundo fue quebrada en la cruz del Calvario. Murió, Jesucristo murió. Pero las tablas no permanecieron quebradas, sino que se restauraron. Porque Dios mismo, con su poderosa mano y con poder, resucitó a Cristo Jesús para ser testimonio al mundo entero y para que las palabras de Dios sigan en el mundo. Jesús resucitó, al tercer día apareció, estuvo y se presentó a más de 500 personas a la vez. Usted lo puede leer en las Escrituras. Estuvo más de 40 días resucitado. El testimonio es tan fiel que se dice en el Nuevo Testamento: muchos de ustedes ya vieron a Jesús resucitado, otros ya murieron. Jesús resucitó, la palabra de Dios permanece con nosotros, pero Jesús ascendió al cielo. Y alguien podría decir: estoy en desesperanza porque ya la palabra de Dios no está con nosotros. Jesús dijo: les dejaré otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en los creyentes. El Espíritu Santo se goza en la iglesia y se mueve como en Génesis se movía ordenando el caos. Ahora la palabra de Dios que ordena los desórdenes y el vacío
se mueve en la iglesia de Dios ordenando corazones corruptos y pecadores, como el suyo y como el mío. El Espíritu de Dios, que es el otro consolador que dejó el Hijo, representa la palabra creativa de Dios, que ahora está en nuestros corazones, ahora está en el mundo generando con su poder nuevas criaturas. ¿Y cómo son estas nuevas criaturas? Traídas a la existencia a través de las palabras de Jesús, que son: arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Esa fue la primera predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. Pocas palabras, un reglón quizá, pero contienen el mismo poder que la palabra que creó los cielos y la tierra. Arrepiéntase y crea. Jesús es la palabra, Jesús es el Cordero, Jesús es la sangre que se pintó en las puertas, Jesús es el pago que redime a los primogénitos, Jesús es la justicia estricta y minuciosa, los detalles de la ley. El Dios que en Génesis habló con poder creativo, ahora habla con poder memorable. Sus palabras pueden permanecer en nuestra mente porque las podemos estudiar. Ese poder es contenido en la palabra de Dios. Y termino con algo precioso, porque esta palabra de Dios podría hablar solamente del juicio y la destrucción que la humanidad merece. Pero en el libro de Éxodo, Dios también habló diciendo algo que no había dicho antes. Me explico con lo que voy a decir a continuación. En el libro de Génesis nosotros entendemos que Dios es poderoso porque Dios creó el mundo. Pero Dios no hace ninguna afirmación de sí mismo diciendo yo soy poderoso. En el libro de Génesis entendemos que Dios es misericordioso porque Él perdonó, o porque Él redimió, porque Él rescató, Él sostuvo a Abraham, porque Él redimió, Él salvó a Noé. Entendemos que Dios es misericordioso, pero no hay una forma en la que Dios exprese literalmente de su propio carácter la forma en la que Él se conduce. O al menos no se detienen a hacerlo, aunque hay algunos textos que así lo perciban. Pero vean lo que dice Éxodo capítulo 34. Dios hablando y diciendo de sí mismo sus atributos. Éxodo 34. Versículo 5 hasta el versículo 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Sí, leyó bien. Jehová es el sustantivo, por aquello. Jehová descendió con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Vamos a ver, examen gramatical, comprensión textual. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Jehová. Jehová está proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Dios está diciendo de sí mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios está diciendo de sí mismo que Él es fuerte, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él perdona, que Él es justo porque no tendrá por inocente al culpable. Dios está diciendo de sí mismo su carácter. Su palabra es valiosa y poderosa. Esta es la misma palabra que habló y los cielos fueron hechos. Ahora esta palabra se está presentando. Yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso,
perdonador. Si entendemos que la palabra de Dios es tan majestuosa, ¿no haríamos bien en fijarnos en sus atributos y adorarlo como Él merece ser adorado? ¿No haríamos bien en escuchar lo que Él dice y obedecerlo? Porque ¿cómo es posible que Él le diga al mar, hágase, y el mar se hace? ¿Cómo es posible que Él le diga al cielo, sea hecho, y el cielo es hecho? ¿Y cómo es posible que Él vuelva a ver al humano consumido en su corazón pecaminoso y perverso y le diga, venga, y el ser humano le diga, no? Porque somos rebeldes. Porque estamos envanecidos en nuestros propios pecados. Usted sabe, si es creyente, que el Espíritu Santo le está diciendo, no haga eso. Y usted es terco y lo hace. Usted sabe, si usted no es un hijo de Dios, cuando Dios le está diciendo, venga a mí, crea y arrepiéntase de sus pecados, y usted sigue atado a la concupiscencia de su corazón, a la plenitud de su pecado, y usted dice, no. ¿Por qué? Si lo que está hablando es una voz poderosa. Si quien está hablando es un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, perdonador, justo. ¿Por qué no le obedecemos a su voz inmediatamente después de que Él habla? Porque somos como el pueblo. Mientras Moisés está subido en el monte recibiendo las palabras de la ley, Éxodo capítulo 18, 19, 20, el pueblo está abajo haciéndose un becerro de oro y adorándolo. Ese es el equivalente a cometer adulterio en la luna de miel. Y nosotros somos así con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dijo Santiago. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Dios habló a través de Jesucristo y Él redime. Usted puede estar en un Egipto en este momento y su corazón atado, ya sea porque presencialmente esté en Egipto, o sea, que usted no sea un hijo de Dios, que esté allí sufriendo la esclavitud, con Faraón golpeándole a su espalda, esclavo del pecado y de la miseria, esperando solamente para usted el día de su muerte. Puede ser que usted esté en esa condición espiritual. Dios habló a través de Jesucristo para sacarlo de Egipto. Pero también Dios libera a aquellos que ya salieron de Egipto, que ya cruzaron el Mar Rojo, pero que su corazón sigue ligado a Egipto. ¿No estábamos nosotros mejor allá? ¿No estábamos mejor allá, donde teníamos donde morir, donde teníamos comida? Eso decían las personas después de que Dios los liberó. Después de haber visto el mar abriéndose en dos, después de haber visto pan cayendo del cielo, después de haber visto pájaros llevándoles comida. ¿No estábamos mejor nosotros allá? Hay algunos así, que ya fueron liberados de la esclavitud en Egipto, pero su corazón sigue ligado a Egipto. Dios habla y Él también libera esos corazones que están atados al mundo, al pecado. Después de escuchar las palabras de Dios, no es sabio que usted salga de aquí en incredulidad. No lo haga. Usted ya no tendrá excusa delante del trono de Dios, porque Dios habló, y la palabra que Dios habló, usted la escuchó. Porque Dios demanda de los seres humanos, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo Jesús. Me dirían alguien en el mundo actual, Henry, eso es muy exclusivista. ¿Cómo que solamente a través de Cristo Jesús hay redención? ¿Y los otros dioses y las otras culturas? Sí, esto es exclusivista. Exclusivamente son salvos los que creen en Cristo Jesús. Cualquier persona puede renegar a estas palabras, cualquier persona puede tener un corazón duro a lo que estoy diciendo, pero nadie podrá permanecer con ese corazón duro cuando el Señor esté juzgando a las personas en su juicio del gran trono. Solo aquellos que fueron humildes y reconocieron a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Señor, tendrán el privilegio de adorar eternamente. Es duro, es duro. Pero solo las casas que estaban pintadas con sangre del Cordero Pascual gozaron la vida del primogénito. ¿Se imaginan cómo fue ese día en Egipto?
En todas las casas había un muerto. ¿Han vivido un contexto de duelo? Doloroso, claro que sí, la muerte de un familiar, doloroso. ¿Se imaginan ahora en Éxodo, en Egipto? En todas las casas, hasta en la de Faraón, había un muerto. En todas. Así será el día que se manifieste la justa ira del Señor Dios Todopoderoso. Un llanto y un clamor pavoroso por las consecuencias de la incredulidad. Pero aquellos que obedecieron en pintar con sangre las puertas de su casa, para ellos habrá gozo, porque Dios fue misericordioso. La sangre de Cristo fue derramada para que nosotros seamos redimidos. Y ahí está la redención en el libro de Éxodo. Escuche la voz de Dios, atiéndala y no salga de aquí con un corazón incrédulo. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Con su cabeza inclinada y con sus ojos cerrados, si alguien está en condición de incredulidad, se lo digo una vez más, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Él vino, Él nació, Él vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, tendrá vida eterna. Las mismas palabras que prometen esta bendición son las palabras que crearon los cielos y la tierra. Son las palabras que descendieron al monte con poder y relámpagos. Crea en Él. Confía en Él. Pinte con su sangre los dinteles de la puerta de su corazón y estará seguro. Su corazón anhela estar en Egipto de nuevo. Es la palabra de Dios, es la ley hablada. Es Cristo mismo como palabra de Dios quien lo puede redimir de esa esclavitud a la tendencia pecaminosa. Crea y confía en Él. Vamos a orar. Padre bueno, estamos en tu presencia santa, entendiendo que tú eres justo, misericordioso, fuerte, perdonador. Padre Celestial, entendemos que tú has hablado. La misma palabra que creó el cielo y la tierra es la palabra que fue dada a tu pueblo Israel en el monte Sinaí. Y es la misma palabra que nos fue dada a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Y bien hacemos en estar atentos a tu palabra. Si alguien aquí con un corazón deseoso de ignorarte, Señor, quebranta esa dureza, como solo tu Santo Espíritu puede hacerlo. Porque no hay mejor lugar en el cual nosotros podamos descansar sino protegidos por tu mano, siendo tú el precio de nuestra redención. Allí estamos seguros. Y si alguien acá está inseguro, Padre Celestial, convence ese corazón de la necesidad que tiene de acercarse a ti y pedir perdón. Así como solo los que pintaron con sangre los dinteles de sus puertas fueron rescatados y redimidos, solo aquellos que crean en ti, que se arrepientan de sus pecados, serán librados de tu justicia. Y de la misma forma en la que tú dejaste tu ley para la guía de tu pueblo mientras iban camino a Canaán, de la misma forma guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu y tu palabra que nos has dado, para que de aquí a que lleguemos a tu presencia podamos obedecerte de la forma que tú mereces, entendiendo que Cristo es nuestra justicia, Cristo habita en nosotros y ahora nos guía a toda obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu perfecta y preciosa ley, y porque tú has hablado a través de tu Hijo. La honra y la gloria sea tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me extendí un poco del tiempo, les pido disculpas. Vamos a ver si hay algunas preguntas o comentarios
con mucho gusto los podemos tratar. Sabemos que después de las predicaciones abrimos este espacio para que si usted tiene una duda no se vaya con ella en su corazón. Antes de que alguien pueda preguntar o decir algo, Hebreos capítulo 1, acompáñenme rápidamente, muy rápidamente. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló de muchas formas. Dios habló con su voz audible, Dios habló a través de hechos poderosos, Dios habló a través de la ley escrita en piedras, Dios habló de muchas formas. Sigue diciendo el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quiere que Dios le hable? Vea a Jesús. Jesús es la voz de Dios. Vea a Jesús, escuche a Jesús. Y como se escuchó en el monte de la transfiguración, a Él oíd, muchachos, escuchen a Jesús. No se desenfoquen en otras voces. Escuchen a Jesús. Preguntas, comentarios, es mucho material, es todo un libro en una prédica, ¿verdad? Pero bueno, Tito. Es una pregunta relacionada a un libro que acudimos, no Éxodo como tal, pero sí se mencionó. De hecho, siempre he tenido esa duda con respecto a la transfiguración del monte, cuando se aparecieron Moisés y Elías. ¿Cómo los discípulos lo pudieron reconocer a ellos? En ese tiempo no había ahí como una cámara que yo dijera, mira, sí, entiendo. Entonces, ¿cómo ellos tuvieron la capacidad de reconocerlos en ese entonces? O ellos se presentaron a sí mismos, es algo que no nos dice el texto. Recuerden que este relato es escrito por Lucas, ¿verdad? Y no necesariamente es un testigo presencial, así que no necesariamente escribe todas las palabras que allí fueron dichas, sino los datos que son necesarios para su recopilación. O ellos a sí mismos se presentaron, o de alguna forma había un discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual lo entendemos como las capacidades máximas restauradas. Eso mismo le sucedió, por ejemplo, a Lázaro y el rico, ¿verdad? Cuando se menciona esta historia y ellos reconocen a Abraham en el seno de Abraham. Ahí podemos intuir que hay un discernimiento espiritual. Por tanto, muy probablemente, y esto tal vez tenga un conflicto con algunas cosas que otros creen, muy probablemente en el cielo el discernimiento sea restaurado y por tanto vamos a conocer a las personas que allí están, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen, no vamos a conocer a nuestra familia. Yo personalmente no creo en eso y creo que el discernimiento va a ser restaurado y vamos a conocer a quienes allí están. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el monte de la transfiguración, que quizás sea un ejemplo de ello, o lo que ocurre en la historia del rico y Lázaro, donde se reconoce a Abraham, ¿verdad? Buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? Preguntas. Emma, Dani, muy bien. Es más un comentario. Es increíble cómo en el libro de Éxodo no solo se muestra el carácter y el corazón de Dios, sino también el carácter y el corazón del ser humano. Porque muchas personas hoy en día ponen de excusa que no pueden creer en Dios, o porque no lo ven, o porque Dios no se les aparece, etcétera. Pero el libro de Éxodo nos muestra que aunque eso sucediera, la gente seguiría sin creer. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios descender del monte. El pueblo de Israel vio las señales de Dios en Egipto. El pueblo de Israel tuvo temor de la gloria de Dios a tal punto que le pidió a Moisés que intercediera por ellos ante Dios. Y cuando Moisés está cumpliendo lo que ellos pidieron, ellos empiezan a adorar a otro Dios de manera tan absurda que es un Dios que ellos crearon con cosas que tenían. O sea, antes de que el oro se convirtiera en el becerro no era Dios, pero se fundió y ahora sí es Dios. Y eso muestra el corazón profundamente caído del ser humano y la gracia y la misericordia de Dios de rescatar a un corazón tan profundamente caído como el del ser humano. Completamente. Dice, no me acuerdo quién, pero decía una frase, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Creo que era Martín Lutero el que decía eso. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Así es nuestro corazón. Cuidado de empezar a fabricar dioses o métodos de redención a través de aquello que tiene a la mano,
¿verdad? Y sí, definitivamente ese es el corazón y la expresión humana, ¿verdad? Dani, tenía también comentario, pregunta. Sí, bueno, usted ahora mencionó el bosquejo del libro, ¿verdad? De un antes, una hora y un después del Éxodo. Y mencionó Hebreos. Entonces, digamos, quería saber si, como ahora usted mencionó una similitud de Isaac y, bueno, esa Los tendencia patriarcas. de que hay el menor, ¿verdad? Bueno, el mayor sirve al menor. Claro. En Hebreos, digamos, el contexto de Hebreos es que está dirigido a una población judía, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos conocen toda la historia del Éxodo, conocen toda la ley de Dios. Y creo que es en el capítulo 3 que se empieza a hablar de que Jesús es superior a Moisés. Y después, iniciando el capítulo 4, dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los judíos. Ellos no los aprovechó el oír la palabra, pero por no ir acompañada en la fe de los que lo oyeron. Entonces mi pregunta es si hay alguna similitud de esa historia del Éxodo, ¿verdad?, que tiene su bosquejo, con lo que trató el autor de Hebreos explicarle a la población meta, ¿verdad?, con relación a Jesús. Usted lo mencionó al principio, Dios, habiendo hablado por muchas veces por los profetas, ahora nos habla por Jesús. Entonces, si eso tiene como alguna similitud con lo que es la vida de Cristo. Yo creo que definitivamente sí, ¿verdad? El libro de Éxodo es utilizado como un argumento por el autor de Hebreos. A tal punto que podríamos decir lo siguiente, y no sé si estoy mal, pero creo que es el mismo autor de Hebreos quien lo menciona, que Moisés vino en condición de siervo, pero Cristo vino en condición de hijo, ¿verdad? Y en este caso, Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un siervo intercesor entre Dios y su pueblo. Jesús es el hijo intercesor entre Dios y su pueblo. Y sí, el libro de Hebreos menciona a Moisés como inferior a Jesús, y en este caso a Jesús como todo digno de adoración. Entonces, definitivamente el contexto del libro de Éxodo alimenta el contexto del libro de Hebreos, no solamente Éxodo, sino también Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el libro de Hebreos por eso es uno de los más difíciles, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y los animo a estudiarlo y a leerlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Charlie. Ajá. Un comentario nada más de la importancia de la redención para la humanidad, porque analizando el libro de Éxodo, yo me vi muy reflejado en el pueblo de Israel, en lo desobediente y malagradecido, y hasta cómo se quejaron ellos de todas las bendiciones que Dios les daba. Y eso les digo que me reflejo personalmente, y nos reflejamos como humanidad. Uno puede criticar al pueblo de Israel diciendo cómo, si vieron que un mar se partía en dos, cómo al ratito se están quejando, cómo después de que Dios les dio el maná, al ratito se están quejando del líder Moisés, de Jehová mismo. Y cuando tal vez yo hago esa crítica, se me devuelve, porque yo mismo, después de ver personas llegar a los pies de Cristo, o la redención misma siendo efectuada por el Espíritu Santo hoy en día, al rato yo me estoy quejando de algo que Dios me dio, muchas bendiciones, y ahí caigo en cuenta de que la redención es demasiado necesaria para la humanidad y para mi vida misma. Claro, completamente de acuerdo. Es nuestro corazón. Romanos capítulo 1, 2, 3 habla de lo corrupto de nuestro corazón, ¿verdad? Así somos. Pero hay esperanza a través de la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos?